Muy bien. Vamos a orar en esta tarde y poner este tiempo de estudio de la palabra en las manos del Señor. Y vamos a disfrutar, como siempre hacemos, de la palabra que nos hable. Y sobre todo en estos días en los que estamos recordando de una manera especial acontecimientos que fueron realmente trascendentales, ¿no?, para la historia de la humanidad. Te damos muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das de abrir tu palabra, leerla, estudiarla. Pedimos que nos hables, como siempre, Dios mío, a través de ella, y que estemos atentos y que podamos recibir tu palabra, tu enseñanza y valorar el hecho de poder estar aquí reunidos. Y también oramos por todos los hermanos que nos están viendo desde muchas partes del mundo, que tú les bendigas también a ellos y que tu palabra llegue claramente a sus vidas, para que todos podamos crecer y fortalecernos cada día más y más en tus caminos y en tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hermanos queridos, yo quiero hablar de unos personajes bíblicos. Son personajes bíblicos. No son personajes inventados por la sociedad o por los gobiernos o por las religiones. Son personajes bíblicos que lamentablemente tengo que decir que yo creo que han sido y siguen siendo, y me temo que seguirán siendo, los personajes más, no sé ni qué palabra utilizar sinceramente, pero los han convertido en el centro, en el foco de atención. Incluso parece que para lo único que están es para hacer una aparición un par de veces durante unos días en el año y recibir todo tipo de cartas y de peticiones por parte de los niños que están ansiosos por recibir sus regalos. Y vemos en los colegios, vemos en las plazas, vemos en los centros comerciales cómo están sentados en sus tronos y los niños se ponen al lado de ellos, algunos pequeñitos en brazos de ellos, para sacarse fotografías y que alguno de ellos le dé algún caramelo. Lamentablemente esto no tiene absolutamente nada que ver con la información que nos da la Biblia, la palabra de Dios. Estoy hablando de los mal llamados los Reyes Magos. Y digo mal llamados Reyes Magos porque la Biblia no dice que eran reyes. He estudiado en profundidad este tema y estos personajes. Y primeramente, antes de entrar en materia y leer una porción del Evangelio de Mateo, primeramente decir eso, que no son reyes. En ningún momento la palabra reyes aparece en el texto bíblico. Aparece una palabra que es la palabra magoi. La palabra magoi lamentablemente se ha ido deteriorando con el paso del tiempo, hasta el punto que esa palabra vuelve a aparecer en el libro de los Hechos cuando la Biblia hace referencia a un tal Simón el Mago. ¿Se acuerdan? Simón el Mago, que tenía engañada a mucha gente con las cosas y con las magias y con los trucos que hacía. Los magoi o los magos fueron gente muy respetada en la antigüedad. Eran personas que eran fundamentalmente astrónomos, ¿verdad?, que estudiaban las constelaciones, las estrellas, los planetas, etcétera. Y eran personas estudiosas, personas cultas. Luego después pasaron, sobre todo en el Imperio Persa, a hacer más bien un servicio sacerdotal. En toda ceremonia de nacimientos, de matrimonios, de muertes, etcétera, siempre tenía que haber la presencia de un magoi, ¿vale?, que era una especie de sacerdote, así como una especie de levita, pero en aquella cultura persa. Con el paso del tiempo, pues comenzaron a hacer una mala utilización de sus conocimientos, y de ahí viene todo lo que es la astrología, todo el estudio de los astros, de los signos del zodíaco, etcétera, etcétera. Pero durante muchos siglos fueron personas respetadas, personas cultas, personas, digamos, inteligentes, sabias, que se dedicaban fundamentalmente al estudio de las estrellas, de las constelaciones, como he dicho. No eran reyes, eran magos o magois, eran astrónomos. En segundo lugar, también quiero decir que tampoco la Biblia nos da el nombre. Hoy en día los Reyes Magos para la gente tienen nombres que son, Ima, que a Ima le gusta mucho eso. Esos nombres no aparecen en la Biblia. La Biblia no dice cómo se llamaban. Pero es que lo curioso es que la Biblia tampoco dice cuántos eran. ¿Por qué 3? Bueno, pues porque en aquellos tiempos se consideraba que eran como representantes de los 3 continentes que se conocían en aquel tiempo, que era África, por eso hay uno que es negrito, tenemos a otro que es el representante de Europa y tenemos a otro que sería el representante de Asia. Y los 3 representan a los 3 continentes, ¿verdad?, que van a adorar al niño Jesús, a Belén, ¿no? Pero la Biblia no dice ni el nombre
ni que eran reyes, ni tampoco cuántos eran. Podían ser tres, no hay ningún problema en que fueran tres. ¿De dónde sacan la conclusión de que fueran tres? Pues de la explicación que les acabo de dar. Y aparte, como se mencionan tres regalos, oro, incienso y mirra, pues dice, bueno, cada uno de ellos, uno trajo el oro, otro incienso y el otro la mirra. Pero realmente no podemos decir, según la Biblia, cuántos eran. Podían ser 3, 4, 5, 8, 10 o los que fueran. Eso es realmente lo de menos. La Biblia nos dice lo siguiente referente a estos personajes bíblicos. Y quiero decir, antes de leer Mateo capítulo 2, que no es ningún pecado hablar en estos días, como en cualquier época del año, pues del nacimiento de Jesús, de José, de María, de los pastores, de los magos de Oriente. No es ningún pecado, no es ningún delito. Algunos se llevan las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que el pastor en estos días esté hablando del nacimiento de Jesús? Bueno, hablo del nacimiento de Jesús porque es un tema que está en la Biblia. ¿O es que la Biblia no habla del nacimiento de Jesús? ¿O es que la Biblia no habla de unos magos que vinieron de Oriente a adorar a Jesús? ¿O es que la Biblia no habla de unos pastores que fueron advertidos por una hueste de ángeles que les dijeron que había nacido en la ciudad de Belén el Hijo de Dios? Es decir, podemos hablar de estos temas en cualquier época del año. Pero yo quisiera en estos días hablar de estos temas para que la gente sepa realmente quiénes eran estos personajes y a qué vinieron, haciendo un recorrido seguramente de muchos meses hasta poder llegar al lugar donde estaba Jesús. Mateo capítulo 2, verso 1, la historia de estos personajes comienza de la siguiente manera. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Versículo 5. Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, se refieren al profeta Miqueas, y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, fíjense, no habla de establo, no habla de pesebre, habla ya de una casa. Al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y, postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Cuántos dicen amén? Qué historia tan interesante, ¿no? Por cierto, Marcos no nos dice nada de la visita de estos personajes, y Lucas tampoco, y Juan tampoco. Así que doy gracias a Mateo porque se animó a contarnos la visita de estos hombres que vinieron de lejanas tierras a traerle presentes al Señor Jesús, al niño en aquel momento, porque si Mateo no nos hubiera hablado de estos personajes, nunca sabríamos, nunca, que el Señor Jesús y sus padres fueron visitados por estos personajes tan interesantes. Ahora, yo tengo una opinión personal que a lo largo de la exposición de la palabra esta noche se la voy a dar en cuanto a estos personajes. Pero vamos a empezar analizando un poquito el versículo 1. El versículo 1 dice que Jesús nació, pues donde dice la Biblia que tenía que nacer, en Belén de Judea. El único profeta del Antiguo Testamento, y mira que hay profetas en el Antiguo Testamento, muchos conocidos y otros no tan conocidos, muchos recibieron mucha información acerca del Señor Jesús, por supuesto unos más y otros menos, pero el único profeta de la antigüedad que sabía dónde iba a nacer el Señor fue el profeta Miqueas. El profeta Miqueas profetizó que cuando viniera el Mesías, que cuando naciera el Mesías, y esto es muy interesante decirlo, porque el Mesías no iba a venir del cielo de mayor, de adulto, sino que iba a nacer. Es decir, que el Mesías habría una etapa en su vida en la que sería un bebé, sería un niño pequeño, y tendría una madre y un lugar de nacimiento.
Y esto es muy importante porque hasta el día de hoy algunas personas creen que cuando venga el Mesías, algunos creen por primera vez, vendrá de adulto, vendrá ya grande. Y eso no es lo que dice la Biblia referente a la primera venida del Mesías. El profeta Miqueas dice que tendría que nacer como cualquier ser humano, de una mujer, con dolores de parto, en fin, todo lo que eso conlleva. Y tendría que nacer en un lugar específico, que era Belén de la provincia o de la región de Judea. Ahora, en el Antiguo Testamento se habla de Belén. No es la primera vez que aparece este nombre en la Biblia. En hebreo el nombre es Bet-Lehem, que significa la casa del pan. Era un lugar donde se criaban los corderos que luego se iban a sacrificar en el templo fundamentalmente, y era un lugar donde había muy buena tierra para la siembra. Prueba de ello es que en esa población vivía un señor llamado Booz. ¿Se acuerdan de Booz? ¿Se acuerdan de él? Booz era el hijo de Rahab, que se había casado a su vez con un israelita. Booz tenía muchas tierras en Belén de Judea y él vivía allí, y allí fue donde llegó Noemí, viuda, porque había perdido a su marido y a sus 2 hijos, pero llegó con una de sus nueras. ¿Quién era? Exactamente, Ruth la Moabita. Y saben ustedes que Belén es tan alto. Belén está casi 800 metros de altura. Y desde Belén se ve enfrente las montañas de Moab. Se ve Jordania. Y allí es donde estaba Ruth trabajando para su suegra Noemí. No solamente aparece Belén en la Biblia en esa ocasión, sino que tiempo atrás una mujer al dar a luz murió en el parto. Y es la única matriarca del pueblo de Israel que no está enterrada en Hebrón, en la cueva de los patriarcas y de las matriarcas. En la cueva en Hebrón está Abraham, Isaac y Jacob. Y al lado está Sara, la esposa del patriarca Abraham. Al lado de Isaac está su esposa Rebeca. Pero al lado de Jacob no está enterrada Raquel, sino está Lea, porque Raquel murió en el parto y está enterrada muy, muy cerca de Belén. ¿Sí? Un poquito antes de llegar a Belén, nosotros hemos tenido la oportunidad de ir, no muchas veces, pero tal vez 3 o 4 veces yo he ido a Belén. Y yendo de Jerusalén a Belén, que hay como aproximadamente unos 10 kilómetros hacia el sur, te encuentras con un lugar donde dice tumba de Raquel. Y allí va mucha gente a orar y a visitar la tumba, ¿no? Así que ella está enterrada muy cerca de Belén. Pero sin lugar a dudas, Belén en el Antiguo Testamento era muy, muy conocido porque allí nació nada más y nada menos que el rey más grande y más importante de todos los que hubieron en Israel, que fue el rey David. El rey David. El rey David nació en Belén y hay una historia muy bonita donde él dice en alta voz a sus soldados: ¿quién me diera a beber del pozo, de las aguas del pozo de Belén? Y allí entran sus soldados jugándose la vida, cogen un poco de agua del pozo, se lo llevan, y entonces es él cuando la derrama, ¿verdad? También lo hizo Alejandro Magno en su momento, ¿no? Pero bueno, a lo que vamos, fue en ese lugar donde nació el Señor Jesucristo. Como dije el domingo, sus padres no vivían en Belén, vivían en Galilea, muy lejos. Desde Belén hasta donde vivían sus padres hay 130 kilómetros. Imagínense lo que es caminar 130 kilómetros para llegar a Belén de Judea, porque en aquellos días Augusto César, del cual hablé un poquito el domingo, había dado un edicto, había promulgado que todo el mundo tenía que ir a su lugar de origen para ser empadronados. Y justamente allí, en aquellos días, nació el Señor Jesucristo, en días del rey Herodes. Ahora, si ustedes leen en la Biblia todas las veces que aparece Herodes, ustedes pueden llegar a la conclusión equivocada de que este hombre tenía la vida eterna, porque no muere nunca. Pero es que hubieron muchos Herodes. Este Herodes que aparece en el versículo 1 se llama o se conoce con el nombre de Herodes el Grande. Este fue el que construyó, por ejemplo, Masada, el templo que hay en Masada, que se sube con un teleférico, que hemos subido muchas veces allá arriba. Este fue el que hizo el puerto y la ciudad de Cesarea, Cesarea la Marítima. Este fue el que hizo el famoso Herodión. Por cierto, hace unos días vi en YouTube un documental acerca de los últimos descubrimientos arqueológicos que se han hecho en el Herodión. Les recomiendo que lo vean. Hay un arqueólogo judío que ya murió, ahora les voy a decir cómo murió. Este arqueólogo se llamaba Ehud, no me acuerdo el otro nombre, pero sé que su nombre era Ehud. 40 años estuvo tratando de localizar la tumba del rey Herodes. 40 años. Finalmente la encontró. Hay una montaña artificial, no es una montaña natural. Herodes lo que hizo fue que mandó hacer una montaña artificial,
la rodeó con unas murallas enormes y dentro construyó una auténtica ciudad. Se puede visitar, ¿eh? Véanlo en YouTube, es tremendamente interesante. La cantidad de habitaciones, de palacios, de dependencias es tremendo. Y allí fue enterrado el rey Herodes el Grande. Pero durante 40 años este arqueólogo judío llamado Ehud no la encontró, pero finalmente la encontró. Un sarcófago enorme. Y un día caminando por unas murallas que rodean el Herodión, como así se llama, tropezó y cayó encima de la tumba del rey Herodes y allí se quedó y murió. ¿Qué les parece? Las paradojas de la vida. 40 años buscando la tumba del rey Herodes, tropieza y se cae encima de la tumba. Bueno, para que después digan que no la encontró, ¿eh? Para que después digan que se equivocó de tumba. Bueno, pues allí era donde vivía este hombre, un hombre terrible, ¿eh? Si ustedes están interesados un poquito en conocer la historia, este era un demonio. Mira, este mató a su madre. Se llamaba Alejandra. No hay ninguna Alejandra aquí, ¿no? Mató a su mujer, a Mariana. Mató a 3 de sus hijos, Antípater, Alejandro y Aristóbulo. Los romanos, que fueron los que le pusieron, porque este era idumeo y medio judío, ¿verdad? Lo pusieron los romanos porque se fiaban de él, era cruel. Los romanos decían que un cerdo vivía más seguro que una persona en el palacio del rey Herodes. Era desconfiado, era antipático, era agresivo, era terrible. Como él sabía que era pésimo, era malo, pero malo, lo que hizo fue, sabiendo que nadie iba a llorar cuando muriera, cogió a los sabios y a la gente más importante de Israel, los encerró en una cárcel y dijo: cuando yo me muera, como sé que no van a llorar por mí, quiero que les corten la cabeza a todos. Y así van a llorar. Y la historia dirá que estaban llorando por mí. Este era el rey Herodes. Tú imagínate haber nacido en esa época. Ahora ponte en el lugar de los magos de Oriente que vienen guiados milagrosamente, da igual si fue el cometa Halley, porque lo curioso es que se ha llegado a la conclusión de que en el tiempo en el que nació el Señor Jesucristo, el cometa Halley se veía perfectamente y estaba pasando por aquella región del mundo. Entonces algunos creen que podía haber sido el cometa Halley el que guió a estos magos. Otros piensan que fue una alineación de las estrellas Almitag, Almilán y Mintakah, que se alinearon con una serie de planetas y Júpiter y no sé qué. Bueno, realmente no sabemos exactamente qué fue lo que sucedió, pero estos hombres entendieron que alguien importante había nacido y que había que ir a adorarlo y había que ir a hacer acto de presencia y llevarle presentes, pues como se hacía cada vez que se visitaba a una persona importante y en este caso un rey. La cuestión está en que ahora imagínense con este personaje siniestro que es capaz de matar a sus hijos, capaz de matar a su madre, capaz de matar a su esposa, capaz de matar a todo lo que se le pusiera por delante. Ahora llegan estos y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Saben lo que es decirle a Herodes en la cara? Ha nacido el rey de los judíos y venimos a adorarlo. Pero es que tienen delante de él al que supuestamente en ese momento era el rey de Israel. Se jugaron la vida. Que poco se habla de lo valientes que fueron los magos de Oriente, ¿eh? Porque todo el mundo sabía el carácter que tenía Herodes, ¿eh? Todo el mundo sabía perfectamente cómo era este hombre. ¿Cómo se atrevieron a ir a este hombre a decirle: hemos venido a adorar al rey de los judíos porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo? Era jugarse la vida. Pero lo hicieron, lo hicieron. Lo curioso es que Herodes, que conocía un poco las escrituras porque tenía algo de judío en su sangre, llamó, dice que a los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, los profesionales de la religión, y le dice: ¿dónde tiene que nacer el Mesías según las Sagradas Escrituras? Y ellos le dieron la respuesta exacta. Conocían el versículo de memoria. No puede nacer en cualquier parte. Tiene que nacer en Belén de Judea, porque así lo dijo el profeta Miqueas en el capítulo 5, versículo 2 de su libro. En Belén de Judea. Y el que nazca en ese lugar que va a ser el Mesías será el guiador del pueblo de Israel y será el que va a apacentar a toda la nación y a todo el pueblo. La pregunta que yo me he hecho al leer este texto, y mira que he leído este versículo y este pasaje no sé cuántas veces: ¿por qué, si ya sabían que había nacido el Mesías, por qué no fue ningún sacerdote ni ningún escriba a ver cómo era el niño, a ver dónde estaba, a comprobar si efectivamente era del linaje de la tribu de Judá? ¿Por qué no fueron los sumos sacerdotes? ¿Por qué no fue una comitiva?
de los sacerdotes, de los levitas, para comprobar si realmente lo que estaban contando esta gente era verdad. Es que mira, yo he notado en este pasaje que en la época en la que nació Jesús, fundamentalmente hubo tres reacciones. Tres reacciones. Por una parte, el odio de Herodes, porque lo que quería Herodes era matarlo, no quería ir a adorarlo. El odio de Herodes. Por otra parte, la indiferencia total y absoluta de los sacerdotes y escribas. Ha nacido, sí, en Belén de Judea, sí, yo no voy, yo no tengo que ir para nada. Y esos eran los religiosos. Esos eran los que tenían que ir a comprobar. Preferían estar en el templo mirando los pelos de las cabras y de las ovejas, cumplir con el ritual de los sacrificios, que ir a comprobar si realmente había nacido el Mesías. Es que los religiosos son así, son los que se tragan el mosquito, no. Son los que cuelan el mosquito, eso, y se tragan el camello, ¿verdad? Preferían estar en el templo. Bueno, ya ha nacido, ya iremos. Como dicen algunos cuando los invitamos a los cultos, ¿no? Me lo dijo esta mañana un señor, ya me lo he dicho 50 veces. Algún día iré. El domingo a lo mejor voy, y me lo lleva diciendo desde el 2003. Algún día. ¿Por qué no fueron los sacerdotes? ¿Por qué no fueron los escribas? Indiferencia total y absoluta. Así que tenemos la reacción del odio de Herodes, la reacción de indiferencia de los sacerdotes, pero la reacción de admiración y de adoración por parte de aquellos hombres que vinieron de lejanas tierras, seguramente viajando durante, no quiero decir años, pero seguro viajaron durante muchos meses, durante mucho tiempo. Y hoy en día seguimos viendo la misma reacción. Unos odian a Cristo, no quieren ni hablar de Él. Porque me hace gracia que cuando vienen los magos de Oriente, en los colegios, en el estadio que van a venir dentro de unos días, o donde sea, vienen los magos de Oriente y han quitado todo el protagonismo del protagonista de la historia, que es el Señor Jesús. Ellos se han posicionado y los actores secundarios han desplazado al actor principal, que fue nuestro Señor Jesucristo. Porque los magos de Oriente, ¿de dónde vienen? ¿Por qué vinieron de lejanas tierras? ¿A quién vinieron a adorar? ¿Por qué fueron hasta Belén de Judea? ¿Qué tiene que ver lo de la estrella? La gente no tiene ni la más remota idea. Yo sé que hay algunos hermanos que nos están viendo de otros países en esta tarde que les sorprende esto de los magos de Oriente, pero es que aquí en España esto está tan arraigado. Yo sé que, por ejemplo, en otros países está lo del Papá Noel, ¿no? Yo me acuerdo de niño lo llamábamos San Nicolás. En Venezuela lo llamábamos San Nicolás. Estaba el Papá Noel, San Nicolás, ¿cómo se llama? Hay más nombres, ¿no? Santa Claus y todo ese rollo. No, el Niño Jesús es otro. Ese es otro. Ese es el protagonista. El tema es que en España, el día 6 de enero, si no recuerdo mal, es el día para los niños más importantes del año. Porque es el día en el que vienen los magos de Oriente con sus regalos o con carbón, según haya sido el comportamiento de Natán. Así que a ver lo que te van a traer este año. Y a mí me decían, bueno, ya no era tan pequeño, que había que dejar la ventana media abierta y dejarles algo de agua y comida para los camellos. Eso es lo que nos decían. Y uno hacía una carta con aquella ilusión, ¿verdad? Esto en España está muy arraigado, muy arraigado. Lo que me ha llamado la atención que cuando yo vine de Venezuela y salíamos a las calles estaban llenas de niños con balones, con bicicletas, con gente vestida de futbolista. Llevo 2 años asomándome al balcón el Día de Reyes y no hay ni un niño en la calle a esas horas. Claro, están con las maquinitas, están con las máquinas diabólicas en las casas jugando. Entonces ya eso de un balón, de una bicicleta, como que ya no pega, ¿no? Pero es interesante notar que estos hombres viajaron durante meses, hombres de ciencia, hombres cultos, hombres que sabían lo que significaba aquella alineación de planetas, hombres que sabían perfectamente lo que estaba sucediendo en lejanas tierras como era Belén de Judea. ¿De dónde sacaron esa información? Y ahí es donde yo voy a dar mi opinión personal. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento hubo un profeta, no sé si él se consideraba profeta, pero nosotros lo consideramos y lo llamamos un profeta, que fue el profeta Daniel, que él había recibido a lo largo de su vida muchas visiones y revelaciones acerca de los acontecimientos finales. No voy a hablar ahora de todas las visiones y revelaciones y profecías que recibió porque nos llevaría mucho tiempo. Pero en una de ellas, él recibe la fecha de la primera venida del Mesías. El Señor le dijo, más o menos así, parafraseo el texto: sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar Jerusalén y los muros hasta el Mesías príncipe, y le da una fecha.
Se podía hacer un cálculo, desde que salieran del cautiverio en Babilonia hasta que apareciera el Mesías, pasarían 483 años o 69 semanas según el calendario hebreo, ¿no? Es decir que cuando salieran del cautiverio en Babilonia, que salieron en varios grupos con Zorobabel, con Nehemías, etcétera, con Esdras, se podía contar y saber cuándo nacería el Mesías. Además se sabía dónde iba a nacer, que era en Belén de Judea. Es interesante notar que el día que el Señor Jesucristo entró triunfalmente a la ciudad de Jerusalén, antes de entrar, se detiene en el Monte de los Olivos y hay allí una iglesia que se llama la iglesia de la lágrima, que tiene como forma de lágrima, ¿verdad? Donde cuenta la tradición que Jesús se detuvo y en el altar mayor de la iglesia hay un gallo, o mejor dicho, perdón, una gallina arropando a los polluelos, y en latín aparece ese versículo que dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que yo te envío. ¿Cuántas veces yo quise juntar a mis hijos como la gallina junta a sus polluelos y no quisisteis, ¿verdad? Allí se para el Señor Jesucristo y llora, porque Él sabe que aunque ese día le van a recibir triunfalmente y van a decir aquella frase que se decía solamente cuando viniera el Mesías, Baruch haba Beshem Adonai, bendito el que viene en nombre del Señor, Él sabía perfectamente que esa multitud, que esa masa de gente que le estaba recibiendo con palmas y con vítores ese día, esos mismos, esa misma semana, iban a pedir su vida a Poncio Pilato, el gobernador de Judea. Por lo tanto, él llora, porque él no solamente ve lo que le va a pasar dentro de unas horas, sino él ve lo que le va a pasar a él y lo que le va a pasar a la ciudad. Una destrucción total y absoluta que ocurrió pues unos pocos años después de su profecía, ¿no? En el año 70 después de Cristo. Así que toda esa información acerca de la venida del Mesías y todos los tesoros, porque no se olviden que Nabucodonosor engrandeció muchas veces a Daniel y a sus compañeros y llegó a ser una persona muy influyente y tremendamente rica. Daniel fue un hombre tremendamente rico y próspero en Babilonia, pero él no tuvo descendencia. ¿Cómo se llamaba la esposa de Daniel? ¿Cómo se llamaron los hijos de Daniel? No lo menciona en la Biblia. Probablemente fuera un eunuco en el palacio del rey, porque esa era la condición para poder vivir en el palacio del rey, donde estaba el harén de todas las esposas del rey. Por lo tanto, él no tuvo descendencia, pero sí compartió toda la información. Sí compartió todo lo que él había recibido de parte del Señor en revelación, y algunos opinan que esa fortuna de oro, de incienso y de mirra, especies tremendamente valoradas y caras en aquella época, y aquellas personas sabían que había nacido en Belén de Judea el Mesías, el Hijo de Dios, por toda la información que probablemente recibieron de los mismos labios del profeta Daniel. La mayoría de los comentaristas dice o vinieron de lo que es la zona de Babilonia, lo que es hoy en día Irak, entre el río Éufrates y Tigris, lo que se llama la Mesopotamia, o pudieron venir tal vez de Persia, que es el país de Irán en la actualidad, país que también conoció como imperio Daniel, porque él sobrevivió al imperio babilónico y conoció el imperio de los medas y de los persas. Sea como sea, estos hombres vienen, primeramente van al palacio del rey Herodes y le dejan bien claro con su pregunta, porque la pregunta, si ustedes se dan cuenta, desde mi punto de vista tiene como doble intención. Primero, voy al rey. La pregunta es, ¿por qué fueron al rey Herodes? Sabiendo cómo era, sabiendo que podían perder la vida, ¿por qué se atreven a ir al palacio del rey? A preguntarle dónde está el rey de los judíos. Es como si fuéramos, bueno, creo que el rey de España vive en ¿cómo se llama? La Zarzuela, ¿no? La Zarzuela creo que es, ¿no? Sí, porque la Moncloa es el de Peter. Peter es el de la Moncloa. En la Zarzuela vive Felipe, ¿no? Y entonces imagínate que uno llega y se encuentra a Felipe, el rey de España, y dice, oye, una preguntita, venía a ver al rey de España. Y te dice, yo soy el rey de España, ¿no? Pues esa es la reacción que se habrá llevado Herodes, ¿no? Diciendo, ¿cómo que dónde está el rey de los judíos? Yo soy el rey de los judíos. No, tú no eres el rey de nadie. Tú eres un monigote. Tú eres un títere que ha puesto Roma. Pero tú no eres el rey de los judíos. Tú no eres ni judío. Tú no eres de la tribu de Judá. Se jugaron la vida. Pero al mismo tiempo le están diciendo al rey en su cara que tú no eres el rey y que el verdadero rey ha nacido hoy en esta ciudad donde tú vives. También me he preguntado muchas veces, si Herodes vivía en Belén, ¿por qué no fue con ellos en ese momento a ver dónde estaba el niño? Bueno, son muchas preguntas que probablemente el Señor nos aclare cuando estemos en su presencia. Pero lo que me llama mucho la atención es que ni fue el rey Herodes, ni fueron los religiosos, ni fue nadie, sino solamente estas personas de lejanas tierras. Y cuando llegaron, ya el niño no estaba en un establo, en un pesebre, como vimos el domingo pasado cuando Jesús nació, sino que ya han pasado, se calcula, como 2 años aproximadamente.
¿Por qué decimos como 2 años? Porque el rey Herodes dice que mandó a matar a todos los niños menores de 2 años, no a los niños recién nacidos. Es que cuando los magos de Oriente vienen a visitar a José, a María y al niño, no es un niño recién nacido el que vienen a ver, sino es un niño que tiene probablemente 1 año, año y medio, máximo 2 años, 2 años de edad. Cuando ellos llegan, la sorpresa para sus padres tuvo que ser tremenda. Me llama la atención que no mencionan al padre, porque dice que cuando entraron en la casa vieron al niño con su madre, pero no habla de que estaba José. Estaría trabajando a lo mejor, digo yo, no sé. La cuestión es que ellos abren sus tesoros y le ofrecen al Señor 3 elementos que proféticamente nos hablan acerca de lo que ese niño sería en el futuro. Dice que le dan oro, incienso y mirra. El Señor Jesucristo dice que era el rey, ¿sí o no? Hemos venido a ver al rey de los judíos. Cuando lo crucificaron, pusieron encima de la cruz un cartel en hebreo, en latín, y griego, que decía: este es el rey de los judíos que ha nacido, o este es el rey de los judíos. El ángel Gabriel le dijo a María que él sería el rey de todo Israel y que su reino no tendría fin. Así es que en el oro, la realeza, vemos que efectivamente él era el rey, pero no un rey normal y corriente. Porque todos los reinos, todos los reyes tienen un principio y tienen un fin. Pero el reino y el rey de reyes y señor de los señores nunca tendrá un fin, sino que reinará eternamente y para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Pero también fue un profeta y también fue sacerdote, según la orden de Melquisedec, porque algunos dicen Jesús no podía ser sacerdote, porque los sacerdotes solamente podían formar parte de la tribu de Leví. Y Jesús no era de la familia de Leví, era de la tribu de Judá. Pero ahí lo aclara la carta a los Hebreos, muy interesante por cierto, y dice que él era sacerdote según la orden de Melquisedec. Melquisedec en hebreo es Melech Sedec, que es el rey de justicia. Un personaje que aparece en el Antiguo Testamento cuando Abraham viene de haber peleado con unos reyes tremendamente poderosos y de repente aparece en la escena este hombre que dice que era rey de Salem. Eso dice en español, pero en hebreo dice que él era el Melech Shalom. Él era el rey de la paz. ¿Y no recibe el Señor Jesucristo el título de rey o príncipe de paz? Dice que Abraham le da los diezmos. ¿Y dónde aprendió Abraham el tema de los diezmos? Si eso por primera vez se menciona como algo obligatorio en la ley de Moisés, y Moisés ni había nacido. Pero Abraham dice que le da los diezmos de todo lo que había ganado al rey de Salem o al rey de paz. Y además dice la carta a los Hebreos que nadie sabe ni cómo se llama el padre, ni la madre, ni tiene árbol genealógico, no tiene principio ni tiene fin este rey. Amigos y hermanos, este rey de Salem fue sin lugar a dudas una de las muchas apariciones del Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? Y saben una cosa, el mismo Señor Jesucristo respalda lo que acabo de decir. Cuando un día el Señor Jesucristo está predicando y los judíos le dicen: nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos hijos de Abraham. Así le dice el Señor: ustedes son hijos de Abraham, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Mira, si alguien usó calificativos durísimos contra el pueblo de Israel, fue sin lugar a dudas el Señor Jesucristo. Yo no me atrevería a decirle a un judío esto, pero el Señor Jesucristo, que era judío y más judío que nadie, le dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Si vosotros verdaderamente fuerais hijos de Abraham, ustedes tendrían que creer en mí, porque Abraham vio mis días y se gozó. Y entonces se burlan del Señor y le dicen: ¿Que Abraham te conoció a ti? ¿Cuándo te conoció a ti Abraham? Si tú no tienes ni 40 años. Abraham había muerto hacía siglos. Pero sin embargo el Señor Jesucristo dice: no, Abraham vio mis días. Abraham vio mis días y se gozó en ellos. Y en otras apariciones también que el Señor Jesucristo hace en la tienda de campaña de Abraham. Por lo tanto, es interesante ver cómo toda la historia va encajando a la perfección. Porque por otra parte uno dice: bueno, si alguien sabía en este mundo quién era ese niño, es decir, si alguien lo tenía pero no claro, clarísimo, quién era ese niño, yo les pregunto a ustedes, si pueden responder en altavoz, no hay ningún problema, ¿quién era, hermanos? ¿Quién sabía perfectamente quién era ese niño? Sí, el diablo, sí. No, pero no vamos a ir, no vamos al campo espiritual, sino al campo
¿quién sabía perfectamente cuando miraba al niño que ese niño era el Mesías, el Hijo de Dios, que había nacido de una forma diferente a todos los niños? ¿Quién? Totalmente. ¿Sí o no? María sabía perfectamente que ella se quedó embarazada, sí, sin tener ningún contacto con su futuro marido, que era José, porque estaba comprometida, aún no casada. ¿Qué te parece? Como hacen los gitanos, ¿no? Que se comprometen, ¿verdad? Dice, no, el niño para el niño para la niña, se comprometen y ya se buscará el día de la boda. Ella estaba comprometida. Ella no se podía casar con otro hombre, ni él con otra mujer, a menos que hubiera un acto de infidelidad. Por eso dice que como José era justo, porque se habla mucho de María, pero qué poquito se habla del padre, ¿verdad? Dice la Biblia que como José era justo, y ella le dice, estoy embarazada. Estoy embarazada. Claro, el hombre, ¿qué piensa en un momento? Me ha engañado. Se ha acostado con otro hombre. Y como yo quiero que me echen la culpa a mí y no a ella, la voy a abandonar para que así la gente diga, mira qué sinvergüenza. Deja a la chica embarazada y encima la abandona. Pero el Señor se le aparece y le dice, no lo hagas, porque lo que lleva en su vientre es santo. Así que no tengas ningún temor. Sí, las cosas que el Señor habló en aquellos días por sueños, por visiones, por ángeles, fue realmente tremendo. Porque hay una característica del mundo espiritual. Y es que cuando están a punto de suceder cosas muy, muy impactantes en el mundo, en la sociedad, hay una aparición de ángeles y visiones y revelaciones como nunca antes. Porque es la forma como el Señor va anunciando lo que se viene, ¿verdad? Ahora, María sabía perfectamente que ese niño era el Hijo de Dios, que ella quedó embarazada, como le dijo el ángel Gabriel, por obra y gracia del Espíritu Santo. Lo quieran creer o no, eso es lo que dice la palabra de Dios y eso es lo que creemos. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Ella no tenía ninguna necesidad de que unas personas de Oriente vinieran para confirmarle que él era el rey de los judíos y venimos para adorarle porque su estrella hemos visto en el Oriente. Ella no tenía necesidad de que nadie le dijera que él era el rey o iba a ser el rey de los judíos, porque ella sabía perfectamente que ese niño era un niño especial. Todas las madres de Israel, escuchen bien esto porque esto es la verdad, todas las madres de Israel soñaban con tener algún día, con parir algún día al Mesías, al Redentor de Israel. Cuando nacía un niño en Israel, enseguida la madre, lo primero que pensaba, ¿será este el Mesías? ¿Será este el Redentor? Pero ella no tenía ninguna duda. Ella sabía que ese niño tenía un propósito especial porque ya el ángel Gabriel se lo había dado. No tengo tiempo ahora, pero lean ustedes el mensaje que Gabriel le da a María y le da 7 profecías. 7 profecías. No temas, María, has hallado gracia ante los ojos de Dios. He aquí que darás a luz un hijo, será su nombre Emmanuel, será grande, reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Sí, 7 profecías, de las cuales 4 se han cumplido. Es una tarea que les pongo, háganlo ustedes. Quedan 3 por cumplir. ¿Para qué tienen que venir los magos de Oriente a decir hemos visto su estrella en el Oriente y venimos a adorarlo porque sabemos que Él es el Rey? Es que los magos de Oriente no vinieron solamente para adorar al niño, sino que cumplieron una función fundamental y es lo que dice la Biblia en uno de los primeros versículos que yo aprendí de memoria en mi vida, que es Filipenses 4:19, que dice, mi Dios, pues, suplirá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ellos van a tener que huir. Ellos no pueden permanecer ni un minuto más en ese lugar. ¿Por qué? Porque Herodes le ha puesto precio a la cabeza del niño. De hecho, muchos niños murieron. Dice la Biblia, por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 17, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel llora por sus hijos y no quiso ser consolada, ¿verdad? Muchos niños murieron. Pero este niño logró salvar su vida porque el Señor le había revelado a José que tenían que huir. ¿A dónde? ¿A dónde tenían que huir, hermanos? Pues al país más cercano que tenían yendo hacia el sur, que era Egipto. Ahora, yo no sé cómo están ustedes de geografía, hermanos, pero no estamos hablando de que fueron en coche, ¿eh? No fueron en tren, no fueron en un avión. Fueron caminando desde Belén hasta Egipto. Visualice usted el mapa un momentito en su cabeza. Qué lástima que no se me haya ocurrido ponerlo aquí para que lo vierais, pero es un camino larguísimo. Tienen que salir de Israel, tienen que adentrarse en la península del Sinaí. Probablemente habrán entrado por la franja de Gaza, ¿verdad? Por la franja costera de Gaza. Sea como sea,
Se tuvieron que meter por el desierto de la península del Sinaí hasta llegar a las ciudades habitadas de la época. Y bueno, si logran llegar con una criatura de 2 años, este hombre es un extranjero. Los egipcios no guardan un buen recuerdo de los hebreos, de los judíos. ¿Por qué? Porque siglos atrás, por culpa de este pueblo, nuestro país quedó totalmente destruido. El faraón murió, el heredero murió. Las plagas destrozaron los animales, destrozaron los campos, las cosechas. Este pueblo nos destruyó y ahora viene un judío, un extranjero, a habitar entre nosotros. No es nada fácil, ¿eh? Pero tan bíblico es quédate en tu sitio como tan bíblico es huye de este lugar a otro lugar. No huyeron por cobardía, huyeron porque el Señor les dijo que lo tenían que hacer. Qué curioso, ¿no? A unos les dice que salgan corriendo de Egipto y a otros les dice el Señor, tienes que volver a Egipto. Pero es que había una profecía que decía, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas capítulo 11, verso 1. De Egipto llamé a mi hijo. Claro, tiene una doble interpretación, porque también es verdad que la Biblia dice que Israel es como el hijo del Señor. Pero por otra parte también el Señor Jesucristo como el unigénito del Padre, también fue llamado de Egipto. 2 años estuvieron en Egipto. 2 años. Una pregunta, ¿dónde vivieron? ¿De dónde sacaron dinero para alquilar una casa? ¿Y para comer? ¿Y para ponerse ropa? Los magos de Oriente trajeron oro, incienso y mirra para que estuvieran tranquilos 2 años, para que después pudieran volver, pero dice que como tenían todavía cierto temor, se fueran a vivir a otro lugar llamado Nazaret. No fueron a Galilea, no fueron a Belén, se fueron a otro lugar llamado Nazaret, y de ahí viene lo de Jesús de Nazaret, porque fue criado en aquella zona. ¿Os dais cuenta todos los detalles cómo están controlados por el Señor? Ahora, mi pregunta es, ¿hoy en día el Señor tiene sobre nuestras vidas el mismo control que tenía hace 2000 años? ¿Sí o no? Lo controla todo, lo sabe todo. A veces nosotros nos rompemos la cabeza, decimos, Señor, ¿cómo voy a pagar esto? ¿Cómo voy a pagar lo otro? ¿Y cómo voy a poder pagar esta factura? ¿Y cómo voy a hacer esto? El Señor tiene todo bajo control. ¿Nació el Señor Jesucristo en Belén de Judea, sí o no? Nació, hermanos, nació. Pero es que no podía nacer porque las probabilidades eran remotas, porque es que sus padres no vivían allí. ¿Cómo se va a ir 130 kilómetros caminando una mujer con un barrigón así? Pues se fue, porque había un edicto, era una ley, era una obligación tener que ir al lugar de origen. Imagínense ustedes el barrigón que tenía hasta el otro día aquí doña Agus. Imagínense con ese barrigón que se tenga que ir caminando 130 kilómetros. Eso no hay quien la aguante. Pero mira cómo el Señor utilizó a César Augusto, que no sabía nada de las profecías de la Biblia, para que tuviera que movilizar a millones de personas y sobre todo a José y a María y llegar al día exacto del nacimiento del Señor Jesús. Mira cómo el Señor tenía todo preparado de antemano para que José y María pudieran huir a Egipto y estar tranquilitos 2 años sin tener que preocuparse por los aspectos económicos. Ese es nuestro Dios. Alguien se había quedado con las ganas de aplaudir, pues apláudanle ahora al Señor, porque ese es nuestro Dios, querido hermano. Ese es nuestro Dios, aleluya. El Dios que lo sabe y lo controla todo. Mira, termino diciendo esto. Hay una fiesta en el calendario judío que la llaman, ustedes saben, el Yom Kippur. Es el día en el que el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, como ya les he explicado muchas veces, para presentar el sacrificio. Luego el sumo sacerdote salía, extendía las manos hacia el pueblo, los bendecía, etcétera, etcétera. Muy bien. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo, que lo sabe, que lo conoce y que lo puede todo, se va a encargar de todos y de cada uno de nuestros detalles. No le va a faltar a nuestra vida nada. Ellos creen que en ese día Dios juzgaba al mundo y lo siguen creyendo hoy en día. Ellos días antes llaman por teléfono, escriben cartas, te visitan pidiéndole perdón a la gente que ellos creen que han ofendido. Tienen unas oraciones especiales, que yo las tengo por ahí en mi casa escritas, que las dicen por si acaso han hecho una promesa y no la han cumplido. Es decir, intentan ponerse lo mejor delante del Señor. Pero lo que me llama la atención es que ellos tienen una costumbre que dicen que ese día, el día del Yom Kippur, Dios decide lo que en el próximo año te va a pasar con tu vida. Ahí Dios decide cuánto vas a ganar, todo lo que te va a suceder. En ese día Dios hace como un balance de lo que ha sido tu vida y dice, bueno, de aquí al próximo año a este hombre le va a pasar esto, esto y esto y esto. Es una costumbre, es una tradición que ellos tienen. Sea como sea, lo que sí creemos y tenemos la seguridad absoluta,
de que si estamos en línea con el Señor, en orden, en obediencia, en santidad, alineados con Él, los que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar a bien. José tuvo que cerrar su carpintería, tuvo que cerrar su pequeño negocio, sus herramientas, lo tuvo que dejar todo, su casa, su herramienta, todo. ¿Pero por qué? Porque el Señor lo movió. Y dice la Biblia que cuando uno cree en el Señor, el que mueve a esa persona es el Espíritu de Dios. Y fíjate hasta qué punto es importante aprender a moverte, no por impulsos carnales, no por emociones, sino por el Espíritu de Dios, que en el capítulo 8 de Romanos, que es un capítulo maravilloso, se llama, o lo titulan, Viviendo en el Espíritu, que para mí es uno de los capítulos más profundos y preciosos de la Biblia. Hay un versículo que dice que los hijos de Dios son los que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. En otras palabras, una característica típica de una persona que es un verdadero hijo de Dios es que lo que mueve a ese hombre, lo que impulsa a esa persona, no son sus intereses personales, no son los asuntos económicos o de cualquier otra índole, sino que lo mueve y lo impulsa es el Espíritu de Dios. Porque dice que todo el que ha nacido del Espíritu, pues se deja guiar por el Espíritu, y tú no sabes de dónde viene el viento ni a dónde va. Dice, así son los hijos de Dios, que son guiados por el Espíritu de Dios. Y tú tienes que dejarte mover por el Señor. Que Él abra las puertas que quiere que atravieses y que permanezcan cerradas, aunque te duele y te haga llorar. Las puertas que el Señor no quiere que se abran. Y si aquello que querías tanto no se dio, no pasa nada. El Señor tendrá una cosa mejor. Me imagino a José, ¿no? Ya es algo personal. A Egipto. ¿Y para qué voy yo a Egipto? Pues si yo vivo aquí. Yo no vivo en Egipto. A mí no me gusta ir allí. Además, eso queda lejísimo. El calor que hace en Egipto. Y podía haber puesto 20.000 pegas. Callaba la boca a Egipto. Ahí se fue a Egipto. Y lo mismo le pasó a Felipe cuando el Señor le dice, deja este avivamiento, deja este mover tremendo del Espíritu Santo en Samaria y vete al desierto. Y Felipe se calla y se va al desierto y obedece al Señor. Así es como tenemos que ser todos y cada uno de nosotros. Si tenemos a Cristo en nuestras vidas, si ha nacido en nuestros corazones, si es nuestro Rey, pues dice que esta gente lo que vino fue adorar al Señor Jesús. ¿Pero adorar a quién? A un rey. ¿Pero a qué rey? Si es un niño. Si no habla, no ha hecho ningún milagro, no ha dado ninguna predicación, no es un niño prodigio que ya a los 2 años hace milagros y señales, como hay un libro apócrifo que dicen que Jesús cuando fue a Egipto sorprendía a la gente porque hacía, como el padre dice que era carpintero, son leyendas, ¿no? De hecho hay un viaje turístico que te llevan a la carpintería de José a Egipto. Y dice que el niño cogía trocitos de madera, hacía pajaritos de madera, soplaba y salían volando. No hacía nada ese niño. Era como un niño normal y corriente de 2 años. Bueno, si tenía 2 años y era así como el carácter de Adiel, ya lo creo que se movía, ¿no? Pero bueno, se postran ante un niño a adorarlo. Si estos hombres se postraron ante un niño que no hacía nada y lo adoraron, ¿cuánto más tú y yo nos vamos a postrar ante Él, que ha hecho tantas maravillas, señales y prodigios en nuestras vidas? Ellos todo era por fe, no veían nada, pero lo hicieron. Nosotros, hermanos, tenemos miles de motivos para decir, ¿cómo no voy a adorarte, Señor? ¿Cómo no voy a bendecirte? ¿Y cómo no voy a servirte con mi vida después de todo lo que has hecho en mi vida? Amén, hermanos. Seamos como aquellos hombres, obedientes, sacrificados, esforzados, y pongamos nuestros tesoros, nuestros talentos, los ponemos a los pies del Señor, porque no son para nosotros, son para nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Denle un aplauso al Señor en esta noche y nos ponemos de pie. Aleluya. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque en estos días de una manera especial podemos recordar estos acontecimientos maravillosos que cambiaron el rumbo de la historia, Señor. Gracias por el ejemplo de estos hombres que vinieron de lejanas tierras para adorarte a ti, Señor. Nosotros queremos hacerlo todos los días de nuestra vida, porque entendemos que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios y nuestro bendito Salvador. Gracias, Padre, por tu palabra. La atesoramos y la guardamos en nuestros corazones con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén.